¿Qué tal, amigos culés? ¿Qué tal, familia culé? Hay que ver cómo cambian las cosas, ¿eh? Hay que ver cómo cambia el relato y cómo moldeamos el relato cuando nos interesa. El día del clásico, el Real Madrid-Barça del 2-1, las crónicas decían aquello de que el Real Madrid podría haber goleado fácilmente al Barça, a pesar de que el equipo azulgrana tuvo un par de ocasiones para empatar. Es verdad que el Barça no jugó su mejor encuentro, no es menos cierto que el equipo de Hansi Flick llegó al Santiago Bernabéu con 7 bajas de peso. Pero ese día no interesaba centrarse en el resultado, interesaba contabilizar los goles en fuera de juego, los goles que no habían entrado, la parada de Chesney en el penalti, a Mbappé, en fin. Ese día el titular era el Madrid, un rodillo pasa por encima del Barça y los que decíamos, oye, sí es cierto que el Madrid ha sido superior, pero no es menos cierto que el Barça, aun con las bajas, hasta el último momento ha tenido opciones para empatar, incluso llevarse ese partido. ¿Pero qué partido has visto tú? Esto no es así. Unos días después, Liverpool 1, Real Madrid 0. Y esos mismos que contabilizaban las ocasiones de gol, lo que no había concedido el árbitro, el VAR, las paradas de no sé quién, esos mismos, calladitos, ¿eh? Bueno, puede suceder. Y si nos vamos ya al entrenador, a Xavi Alonso, un señor asegurando que el Real Madrid, después del partido, había perdido por detalles el encuentro ante el Liverpool. Por detalles. Cuando Courtois tiene 7 u 8 paradones de mérito. De hecho, ayer el Real Madrid fue Courtois y poco más. Normalmente el Real Madrid es Courtois y Mbappé. El Real Madrid ha ido tirando adelante los partidos contra rivales de no tanta entidad. Es verdad que alguien ahora dirá, vale, por fin estás reconociendo que el Barça no. El Barça no jugó un buen partido y estaba bastante mermado ese día. Veremos cuando recuperemos jugadores y seamos ya los dos equipos con las plantillas definidas. Aún así, el Barça, insisto, estuvo a punto de empatar ese día. No, ayer no. Ayer, bueno, 1-0, no pasa nada. Seguimos estando dentro del top 8 de momento. Y el entrenador asegurando que habían perdido por detalles. ¿Cuándo? Si no es por Courtois y por ese VAR que una vez más milagrosamente salva al Real Madrid por unas manos del Tuchamini, del Tamagotchi, del Tochamendi, que consideró que eran fuera del área. No. Ese día, 1-0, bueno, podemos perder, no pasa nada. Hay días, en la temporada pasada nos cayeron 3 o 4, en fin. No es el mismo partido que el día del Atlético de Madrid. Hemos mejorado mucho, pero Mastantuono, que tenía que ser el nuevo Lamine Yamal, no sabemos exactamente cuál es el nivel todavía de este jugador. Un jugador como Arda Güler, que se había convertido en el asistente de lujo de Mbappé y que muchos incluso también lo comparaban con Lamine Yamal y ya le estaban pidiendo el Balón de Oro para Arda Güler, discreto. Lo de Vinicius, ya hace tiempo que se ha olvidado de jugar al fútbol y lo suyo son las tarjetas, las discusiones. Ayer Mbappé perdido. Vaya, que la misma estrategia que aplicó Xavi Alonso con el clásico ante el Barça, ayer no le sirvió de nada. Y lo único que impidió que el Real Madrid no saliera escaldado y vapuleado fue Courtois, que es el jugador del Real Madrid, el guardameta belga, que está evidentemente salvando los muebles al conjunto blanco durante esta temporada, más allá también del buen momento de Mbappé. Y ya está, y poca cosa más. Para quien quiera ver ese rival que jugó contra el Barça como el gran ya campeón de todo, porque aquí en Can Barça nos pasa algo. Y es que cuando el equipo no va bien, no solo el equipo no va bien, sino que el Real Madrid es el mejor en todo.
y yo sigo diciendo que este Real Madrid no juega a nada. Este Real Madrid ha tenido la suerte de que, a diferencia de la temporada pasada, las lesiones le están respetando en cuanto a hombres clave, y el Barça ha empezado la temporada con muchas lesiones de jugadores clave en la portería, en ataque, ahora Pedri, y que están mermando evidentemente la capacidad de este conjunto, más allá de que hay otras cosas que se deben solucionar, como el modelo de juego o la intensidad, que esto no se negocia con las bajas. Y ahí siempre estaremos de acuerdo. Pero no es menos cierto que el Barça este año no está teniendo suerte con las lesiones y no puede tener una plantilla estable, o no ha podido tener una plantilla estable desde prácticamente el inicio, perdiendo jugadores clave como Rafinha, como Lewandowski, como el guardameta Joan García, como Olmo, Pedri, Gavi, Ter Stegen. Es decir, lo dije el otro día, ya me gustaría ver un Real Madrid-Barça con las bajas que tenía el Barça. Es decir, que no hubiera jugado Courtois, que no hubiera jugado o Mbappé tocado como estaba Lamine Yamal, porque también hay que unirle a eso los jugadores como Ferran, como Fermín, como Lamine Yamal, que están jugando pero que salen de una lesión, pero que no hubiera jugado por parte del Real Madrid ni Courtois, ni Bellingham, ni Güler, ni Vinicius. Veríamos también qué sucede. Entonces, ayer derrota del Real Madrid, es cierto que es la primera derrota en Champions esta temporada, y dependiendo de los resultados que se den hoy, pues el Real Madrid conservará o no conservará una plaza dentro de ese top 8. Es verdad que queda todavía la mitad de la liguilla, 4 jornadas más, y que hasta el final prácticamente no se decide todo. Pero derrota contra el Atlético de Madrid, derrota contra el Liverpool y contra el Barça. Es verdad que ganó, pero aún así, hasta el último momento, de hecho, perdieron tiempo. Ese día el Real Madrid terminó pidiendo la hora, perdiendo tiempo. No sé si antes podría haber marcado 2, 3 o 4, o los que os dé la gana, porque entonces ayer el Liverpool se podría haber ido con 7. Pero lo que sí que está claro es que el Real Madrid terminó pidiendo la hora contra el Barça. El Barça, nuestro equipo, el que nos interesa, hoy partido importantísimo. Hoy partido importantísimo. Partido trampa, pero importantísimo. Digo partido trampa porque es de esos que cuando ves el calendario dices, hombre, a priori el Barça es favorito, y lo es. Pero cuidado que el Brujas en su estadio es un equipo más fuerte de lo que parece. Cuidado que el Barça ya tiene el aviso serio de lo que pasó en Amberes hace unos años, donde perdimos, creo que fue hace 2 años, donde perdimos 3-2. Cuidadito. Y cuidado que el Barça tiene como próximo desplazamiento Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea. Tras la derrota en casa con el PSG y las victorias en Newcastle y ante Olympiacos, a la espera de que lleguemos a Stamford Bridge, que quizás es el encuentro más duro de los que tenemos hasta el final en esta liguilla, creo que el Barça tiene que sumar los 3 puntos sí o sí. Sí o sí, si quiere afianzarse en ese top 8 y evitar jugar los 16avos de final, que estaría bien teniendo en cuenta los calendarios, porque permitiría al Barça jugar los octavos con la vuelta en casa y además evitarse una ronda. Aunque el objetivo del Barça tendría que ser más ambicioso, ¿por qué no? Quedar el primero o el segundo y asegurarte tener todos los partidos en casa en las eliminatorias. Pero desde luego, como esto es una escalera, el primer objetivo es y pasa por clasificarte entre los 8 primeros. Y si quieres estar este año entre los 8 primeros, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Para no generar más dudas, porque el próximo desplazamiento ya es Stamford Bridge, y para ir con un poco de margen. El Barça tiene buenos recuerdos de Brujas, muy buenos recuerdos. De hecho, el último encuentro que el Barça disputó allí, un 29 de octubre de 2022, debutó como titular un niño de 18 años en aquellos momentos, que se llamaba Andrés Iniesta, y que con el paso de los años pasó a ser Don Andrés Iniesta, con actuaciones memorables y goles memorables
en clave azulgrana, el que más tenemos todos en la memoria es el de Stamford Bridge, que nos permitió el pase a la final y ganar esa Champions, ¿no? Con Guardiola en el banquillo. Pues bien, hace 23 años Andrés Iniesta debutaba en el escenario hoy del encuentro. Ayer hablaba Lewandowski en rueda de prensa. Atención, porque el polaco asegura que para él la temporada empieza ahora, después de unas dobles molestias y lesiones que tuvo en octubre y creo que fue en agosto o septiembre en el bíceps femoral. Está totalmente recuperado y ojo que ayer Hansi Flick se deshizo en elogios hacia el polaco de 37 años, que sobre su futuro no quiso hablar, que dice que quiere seguir aportando, marcando goles, que está físicamente bien y del que Hansi Flick dijo que era el jugador más profesional al que había entrenado. Veremos si hoy Lewandowski, quizás Olmo, yo creo que quizás Lewandowski sí, Olmo no lo tengo claro porque Fermín está jugando muy bien. Veremos si son titulares o si salen desde el banquillo y tienen minutos de calidad en este encuentro. Atención, donde hay dos apercibidos que si reciben tarjeta amarilla se perderían precisamente ese encuentro en Stamford Bridge. Y teniendo en cuenta que son Casado y De Jong y que Pedri no llegará al encuentro en Stamford Bridge, sería también importante hoy como objetivo que el Barça evitara las tarjetas a De Jong y a Casado. Más objetivos, hombre, puestos a pedir, estaría bien que no solo el Barça ganara, sino que goleara por aquello del gol average y de la importancia de los goles en una competición como la Champions League, pero claro, depende de cómo vaya el partido. Un 0-1, 1-2 puede ser un resultado válido, o depende de cómo vaya, a lo mejor nos contentaríamos más con un 0-3, un 0-4, es decir, creo que es de esos estadios difíciles, pero que si el Barça sale concentrado y bien, puede sacar un resultado positivo. También estaría bien dejar la portería a cero, porque el Barça hace muchos partidos que no consigue dejar la portería a cero. Entiendo yo que Cubarsí hoy tendrá también minutos, entiendo que saldrá de titular, por cierto creo que Cubarsí cumplirá hoy 20 partidos ya de Champions con el Barça, 20, y nada, un partido trampa porque la afición del Brujas aprieta, porque si el Brujas consigue llevar el partido hacia donde ellos quieren y adelantarse en el marcador, va a ser difícil remontar y creo que el Barça tendría que salir concentrado como el encuentro ante el otro día, ante el Elche. A poder ser vertical, concentrado. Rashford es uno de los máximos goleadores, lleva 4 goles, ¿por qué no? Ampliar esos números y el Barça tiene que volver a Barcelona, objetivo número 1, sí o sí, volver a Barcelona con los 3 puntos. Son vitales para estar, insisto, entre el top 8 y tener opciones incluso de asaltar algún día o en jornadas posteriores el liderato. Ayer el PSG perdió en casa ante el Bayern de Múnich 1-2, un partido terrorífico para el PSG que perdió por lesión a Ashraf Hakimi, una lesión importante. También Dembélé tuvo que ser sustituido, vuelve a estar lesionado el francés, y donde Luis Díaz fue héroe y villano. Marcó los 2 goles del Bayern de Múnich, ya sabéis, el jugador colombiano pretendido por el Barça, y después fue expulsado por esa entrada criminal a Ashraf Hakimi, pero el PSG ha perdido ese encuentro. El Real Madrid, que también lo había ganado todo, también perdió ante el Liverpool. Es el momento del Barça de acercarse a estos equipos. Hay otros equipos como el propio Bayern de Múnich o el Arsenal que lo han ganado todo, que tienen esos 12 puntos, pero en fin. Concentrados, luego reaccionaremos y por favor, no nos compliquen las cosas y vuelvan de Brujas, preciosa ciudad, sí, pero vuelvan de Brujas con los 3 puntos, ¿vale? Visca el Barça, hoy hay noche de Champions. Aquí estaremos en tu canal Culé Confidencial. Ya sabes que puedes suscribirte, que es gratis, o puedes hacerte miembro por solo 1,99 € al mes, 1,99 € al mes. Gracias por la confianza. Nos vemos esta noche. Chao.